vivíamos en una zona rural, teníamos dos fincas. Un vecino hizo vida marital con una integrante de nuestra familia. Y este señor, después de un año de estar conviviendo con mi familiar, decidió suicidarse. La familia de él automáticamente, en el mismo momento en que hicieron el levantamiento del cadáver, nos culparon que nosotros lo habíamos envenenado. Los integrantes de la familia de él pertenecían a un grupo armado. De ahí para adelante hubieron represalias de la familia de él. Nos tildaban de guerrilleros, que éramos terroristas, era la palabra. Incendiábamos carros, hacíamos pescas milagrosas, intimidábamos a los de ese sector con armas. Fue un 17 de diciembre del 94. Estábamos tomándonos una gaseosa a las 6:15 de la tarde. Llegaron los dos tipos y uno se quedó a la entrada del negocio y el otro entró y descargó el arma directamente contra el muchacho. En ese momento salté yo para salvarme porque, o sea, fui herido pues en una pierna, entonces en la reacción me caí, me hice el muerto, entonces al sicario lo cogieron, me dijo el policía si yo lo reconocía, entonces en el momento yo le dije, sí, ese fue, la policía se lo llevó y a mí me llevaron para el hospital. Lo que supe yo que a él lo bajaron de una vez para la modelo. Confirmaron de que sí, era soldado profesional. Y dije, mierda, estoy metido en la grande. Lo torturaron y lo mataron. Quedamos sin familia en la zona. 6.000 niños huérfanos. Nunca más. Esta represalia de ellos sucedió un año después de la muerte del familiar. Y estos señores un día cualquiera salieron a matarnos. Yo logré huir. De igual manera, mi esposo lo hirieron, nos robaban el ganado, envenenaron los caballos, envenenaban los gansos. Un señor hostigó la finca, le dio harta bala a la casa. En la vereda había un proyecto de aguas. Ellos hicieron un montaje, ellos fueron, recogieron unas firmas. Esas firmas le cambiaron el encabezado, diciendo que nosotros éramos guerrilleros, éramos de un frente guerrillero del ELN, y esto lo llevaron al comando de policía del pueblo, y llegó el ejército en una noche, tipo 9:30, a la finca, y sin mediar palabra ninguna, sin orden alguna de allanamiento, asesinaron a tiros a mi suegro. Fuimos perseguidos, llevamos ya más de 10 años corriendo por la vida. En plena vigencia de la Ley de Justicia y Paz, muchas de las víctimas están recibiendo amenazas contra su vida y algunos incluso han sido asesinados. En Colombia, comunidades enteras viven bajo amenaza por la participación en los procesos judiciales. Líderes, testigos, víctimas están bajo el terror y la incertidumbre. Muchos de ellos acuden al gobierno en busca de protección.
¿Qué puede hacer el Estado para protegerlos? ¿Cómo garantizar la seguridad de los que se atreven a denunciar? Las víctimas se encuentran en situación de vulnerabilidad y amenaza por la existencia de factores de riesgo concretos. En primer lugar, porque después de la desmovilización de las AUC persistieron algunos grupos que no se desmovilizaron. Se podría decir que se desmovilizó las AUC como grupo paramilitar, pero el fenómeno persistió y continúan algunos grupos intimidando a personas y a comunidades. En segundo lugar, pues han emergido bandas criminales que tienen relación directa con el narcotráfico. También persisten en esas regiones grupos guerrilleros tanto de las FARC como del ELN, y la comisión presume que hay intereses ocultos, políticos y económicos que no quieren que prosperen los procesos judiciales y comienzan a amenazar a las víctimas para que no hagan parte de esos procesos. Además, se ha logrado identificar que persisten vínculos entre agentes de la fuerza pública y grupos ilegales. Los departamentos más críticos, las áreas críticas identificadas son el departamento del Putumayo, el departamento de Nariño, el departamento de Córdoba, Cesar y Magdalena, y el departamento de Norte de Santander. Son las regiones más críticas. Ante este panorama, pues el gobierno decidió, para atender a las víctimas y para garantizar su acceso a la justicia, crear el programa de protección a víctimas y testigos de justicia y paz. El origen del programa de protección para víctimas y testigos se puede decir que está en la misma ley 975 de 2005, porque esa ley trae 3 normas básicas que hacen relación al tema. El objeto del programa de protección a víctimas es salvaguardar la vida, la integridad y la seguridad de las víctimas y testigos que participen en el proceso de justicia y paz. Pero yo diría que el fin primordial y básico de este programa es coadyuvar en la garantía del derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Ya yo había sido varias veces presidenta de la Junta de Acción Comunal de La Vereda. Siempre había estado ahí como en el liderazgo de las comunidades. Y pues yo llegué a Urabá huyendo de los paramilitares en Valencia, que mataron a mi esposo y me iban a matar a mí también. Entonces me tocó salir huyendo. Contratamos un carro y con lo que teníamos puesto y mis hijos, mi hija menor de 5 meses, mi hija mayor de 6 años y mi hijo de 3 años. Y mi mamá. El trabajo de nosotros en Ecopetrol consistía en controlar el robo de combustible. ¿Quiénes robaban combustible? Estaban los paramilitares, que eran los principales, la guerrilla, la delincuencia. Se le pedía apoyo al ejército para cuando detectábamos válvulas en el poliducto. Otras veces tampoco se les podía decir. Habían de pronto gente leal en el ejército que ellos mismos se encargaban de decirle a los paramilitares no se vayan a meter a robar, que estaban los de Ecopetrol por ahí, todas esas cosas. Y ellos mismos se encargaban en decir quiénes éramos con nombres propios y, como dicen, venderlo a uno con los paramilitares. Y a raíz de esto fue que mataron los hermanos míos también. Los desaparecieron, pues. A medida que los paramilitares se fueron expandiendo allá, fueron cogiendo más fuerza y llegaron al área rural intimidando al campesinado y sacaron así a dedo unas personas de la comunidad para que fueran a negociar. Ya empezaron a quitarle las tierras a la gente. Allá llegaban con grupos armados con fusil, 8 hombres, 12 hombres, 15 hombres en un carro, en motos, y les decían, bueno, nosotros venimos aquí para que nos entreguen la tierra porque esta tierra es del patrón. Y ya. No llegué a pensar de que de pronto la declaración que yo presenté al otro día en la SIGIN
fuera a afectar ni nada, sino que yo conté lo que había visto y como era, pero sin señalar a ninguno. Llegaron a la bodega donde yo estaba, todos uniformados con uniforme del ejército y con radios de comunicación y armas. Y el muchacho me dijo que, marica, cierre la bodega porque necesita hablar con el patrón para que les colabore, porque no, su familia es la que va a pagar, que tiene que cambiar una declaración. La declaración se hizo con instrucciones del abogado. El policía me dijo, yo sé que usted está amenazado, que amenazaron a su familia porque esto pasa, cuando vienen de un momento a otro a cambiarla. Yo le dije, no, bajo mi responsabilidad aceptaba lo que se viniera, que si tenía que ir a la cárcel por falsos testimonios, pero que yo venía a decir la verdad lo que pasa. Tenía que hablar a favor del muchacho, del sicario. Se hizo. Como a las 4:30 llegó un agricultor del pueblo y me dijo, marica, se tiene que ir del pueblo porque aquí lo van a usted a matar. Ya más de 10 años de haber salido de nuestros hogares. Acá en la región hemos andado 6 municipios diferentes, en los cuales no hemos durado en unas partes un año, en otras partes menos de un año. Nosotros hemos optado por ser como muertos vivientes, o sea, aún estando en la vida normal como cualquier ciudadano, no tenemos relaciones con nadie, no llevamos vida social. Nos enterramos en 2 ocasiones, hemos estado viviendo en fincas, en sitios apartados de las demás personas. Lo último, lo que nos sucedió ahorita, lo que nos está sucediendo ahorita, sí son amenazas directas de un tipo que tiene su grupo armado, ilegal. Él es político, tiene plata y tiene poder. Ya yo empecé a investigar, fui a Bogotá, hablé con una fiscal, no me acuerdo del nombre ahorita, que me prometió que iba a ir al sitio donde supuestamente los habían enterrado a ellos, donde los habían asesinado, que iba a meter un grupo, que iban a hacer muchas cosas. Fui en varias oportunidades, perdí un poco de tiempo en Bogotá, allá en el búnker de la fiscalía, y no pasó nada. Vinieron fue amenazas de muerte para mí. Entonces ya me tocó ponerme a moverme de ciudad en ciudad, en diferentes regiones y con mi familia, y para evitar que me asesinaran, ¿no? Estar cerca de las víctimas, dar confianza a esas personas, ayudar al valor natural que ellos tienen, a la valentía y a la dignidad, ya es un elemento importantísimo. Pero la protección directa de esas víctimas depende esencialmente no de la MAP, que no tiene mecanismo de protección directo, sino de las instituciones colombianas. Al principio nos preocupó y nos angustió seriamente la posibilidad de que muchas víctimas no solamente sean amenazadas, sino que sean víctimas de homicidios de sus antiguos perpetradores, o sea, doblemente victimizada, que sería realmente una tragedia. En ese caso debemos recordar y nunca olvidar el testimonio de Yolanda Izquierdo. El 31 de enero de 2007, una noticia conmovió al país. Yolanda Izquierdo, líder de un grupo de 700 desplazados que reclamaban tierras arrebatadas por los paramilitares en Córdoba, había sido asesinada frente a su casa. Yolanda llevaba 1 mes y medio recibiendo amenazas contra su vida y apenas 2 días antes de su muerte había denunciado el peligro que corría. Sin embargo, no recibió ninguna medida de protección por parte del Estado. El 9 de febrero, la Comisión Nacional de Reparación visitó la zona y se entrevistó con la familia de Yolanda Izquierdo y con varios miembros de la organización de víctimas. La comisión exigió la implementación de un sistema de seguridad que facilitara su acceso a las medidas de protección. La comisión también le solicitó a las autoridades impedir que estos crímenes siguieran impunes.
Lamentablemente, poco después del asesinato de Yolanda, ocurrieron los de Óscar Cuadrado Suárez, Carmen Cecilia Santana, Gustavo Espitia, Gregorio Solano, Osiris Jacqueline Amaya y Judith Vergara, todos líderes que trabajaban en pro de las víctimas. Estos hechos generaron un ambiente de intimidación e inseguridad que hacía imposible que las víctimas pudieran denunciar para acceder a sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Nos encontramos con el asesinato de Yolanda Izquierdo y de Cecilia y nos empezamos a cuestionar qué está pasando y por qué las están asesinando. Por eso, el 8 de marzo, día de conmemoración del Día de las Mujeres, tomamos la decisión de hacer una marcha en Barranquilla. La marcha tuvo un gran impacto nacional. Realmente se mostró la necesidad de hacer visible que es necesaria la protección para las víctimas. Hicimos varias reuniones con el Ministerio del Interior para exigirle el derecho a la protección, sobre todo en mujeres que estaban denunciando. La Iniciativa de Mujeres por la Paz, IMP, interpuso una tutela exigiendo el diseño, implementación y ejecución del Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Ley de Justicia y Paz. La tutela es asignada al magistrado Triviño, Córdoba Triviño. Él asume esa responsabilidad y él dice, sí señoras, ustedes tienen como Alianza Iniciativa de Mujeres por la Paz, tienen toda la razón en el tema de protección y seguridad. La Corte Constitucional revisó la tutela y reconoció las fallas en el programa de protección. Para subsanarlas, profiere la sentencia T40. Esa sentencia ordena al Ministerio del Interior y de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación hacer una revisión integral al programa actualmente existente y ajustarlo a los parámetros internacionales relacionados con protección de víctimas y testigos. Básicamente eso es lo que dice la sentencia. Esa sentencia le dio un plazo al Ministerio del Interior y Justicia y a la Procuraduría General de la Nación de 6 meses para que se presentara esa revisión y ese ajuste integral del programa. Plazo que venció el 17 de diciembre del 2008. Fuimos y pusimos una demanda en la Fiscalía de Turbo. Y a partir de esa demanda en Turbo ya empezaron a surgir todas las intimidaciones, las amenazas y todos los problemas. Eso me ha causado 20.000 problemas y más. Esa ha sido la causa de todos mis males. Ya no podía salir porque me llegaban comentarios. Me llegó el comentario y me dijo, Carmen, tienes que cuidarte mucho porque la información que hay es que contrató 2 pistoleros en Medellín para que vengan a matarte. Nosotros hemos sido amenazados durante mucho tiempo. Nos ha tocado movilizarnos a muchas partes. No hemos sido nunca felices. Yo salí un tiempo, me fui a prestar el servicio. No sé con qué motivos ni por parte de quién. Estando en el servicio casi me matan. Llegó alguien que no permitió que sucediese lo que me iban a hacer y me sacaron. Cuando una noche el 29 de septiembre, saliendo mi madre y yo en el Sena, llegaron unos motorizados, el pato se bajó, me miró y me dijo, usted es hijo de tales personas. Mi madre se metió enfrente de dicho tipo y de mi persona. Yo lo que hice fue mirarle y le dije, ¿algún problema, viejo? Se lanzó la mano a la pretina, sacó la pistola y dijo, no, saludos a sus papás. De ahí no volvimos al Sena tampoco y desde ese tiempo no volvimos a salir de la casa. Ahorita el único testigo soy yo, y los otros los han desaparecido. Pasaron 14 años, el mismo soldado profesional se desmovilizó y me metió en el programa de testigo. Llegaron 2 investigadores, lo que hicieron estos señores fue tomar indagatoria a mi mamá y necesitaban era comprobar si era cierto lo que él está diciendo para incluirme a mí como testigo. Dije yo, mierda,
empezó el calvario otra vez. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para su alma la luz perpetua. Descanse en paz. Amén. Esta vez me mandaron una botella de ron Caldas. En el sufragio decía sapo. El ron es para que se lo tome con su madre y con sus hijos. Volví a sentir lo que había sentido hace 14 años. Dije, no, yo estoy aquí en el lugar equivocado, me voy. A pesar de los esfuerzos del Estado para brindar seguridad, los resultados indican que las medidas tomadas con el decreto 3570 son insuficientes. Las víctimas siguen siendo amenazadas y asesinadas. Muchos aterrorizados se niegan a denunciar y esto pone en riesgo la legitimidad del proceso judicial. La Comisión considera que la creación del programa de protección a víctimas y testigos de justicia y paz es un gran avance. Sin embargo, hemos identificado varios problemas, varios retos. En primer lugar, de enfoque. El programa continúa siendo asistencial y no preventivo. En segundo lugar, existen dificultades en los mecanismos de toma de decisiones. La identificación del nivel de riesgo toma mucho tiempo. De alguna manera hay mucho trámite burocrático, hay varias instancias para que la víctima pueda al final tener una medida efectiva otorgada. Es decir, las medidas por los procedimientos existentes no son otorgadas oportunamente y no resultan siendo eficaces. De otro lado, dado el carácter interinstitucional del programa, pues hay niveles bajos de coordinación, aunque se hacen esfuerzos por mejorarlos. Y finalmente, no se ha logrado articular muy bien las instancias nacionales de operatividad del programa con las instancias locales, que son las que finalmente hacen las evaluaciones de nivel de riesgo. Esos son, a juicio de la Comisión, los problemas gruesos del programa. Tengo mucho miedo y he tocado muchas puertas de ONGs. Yo he ido a ANUR, he ido a Acción Social, he ido a solicitar ante la Cruz Roja colombiana, la Cruz Roja Internacional. Derechos Humanos Internacionales. A solicitar al DAS, a solicitar a la policía. Procuraduría, a toda parte a tocar. También me devolvieron unos documentos y denunciamos ante la Defensoría del Pueblo. Todo es tan lento y no me paran bolas. Y se cansa uno de ir y un día le echan un cuento, otro día otro, pero nada que ver con el tema, nada solucionable a eso. Lo que hemos identificado también en la región es que las víctimas, las organizaciones de víctimas, las organizaciones sociales y de derechos humanos han ido construyendo unas redes en donde la participación de la Iglesia Católica y de las iglesias protestantes juegan un papel clave para la protección de las víctimas. Básicamente, las víctimas cuando nos comunican la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran, las amenazas que están recibiendo, ya han adelantado algún tipo de gestión con estas redes sociales que mencionaba hace un rato, y nosotros lo que hacemos básicamente es acompañar a estas organizaciones sociales y a las víctimas en la búsqueda de unas soluciones, porque son, entre otras cosas, las que las víctimas en situación de riesgo han elegido, y en eso hay que respetar también la autonomía, la decisión de las víctimas. Fui donde un abogado y le estoy comentando sobre la cuestión, le dije que me han desaparecido 2 hermanos y que eran grupos paramilitares, que teníamos certeza, que varios finqueros nos lo habían confirmado, que los habían matado, los habían desaparecido. Y el abogado pues me dice que no haya ningún mérito en esa demanda, pues eso era meterme en problemas, que era para que me siguieran amenazando, que eso no, que una demanda contra la nación ahí no prosperaba porque eran grupos que estaban ahí ocultos, los paramilitares. El abogado ese me recomienda por allá una cuestión que se llama Comisión Nacional de Reparación. Me dice, pues mejor vaya, hable con esta gente, a ver en qué le pueden ayudar, al menos para que investiguen, para que presionen a la Fiscalía e investiguen la desaparición de ellos y todo.
Nosotros hemos venido acogiendo lo dispuesto en el decreto 3570 del año 2007 en el sentido de establecer una ruta fácil, sencilla, entre la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Oficina de Paz del Gobierno Departamental de Santander, la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación a través de un subcomité de seguridad para darle una efectiva respuesta a la víctima que se encuentra en riesgo. Empezaron como a presionar más en la cuestión de esa investigación y ya empezaron a mandar algunos escritos solicitando se investigara. El decreto 3570 del 2008 establece precisamente un marco de protección a víctimas y testigos que participan en el proceso de la Ley de Justicia y Paz o que van a participar. Aquí participa la Fiscalía, participa el Ministerio del Interior, participa la Policía, todos representando al Estado. Lo primero que debe hacer la víctima es denunciar esa situación. Una vez que la autoridad pública correspondiente obtiene esa noticia, entonces remite a la víctima a la Policía Nacional de la estación donde reside la víctima para que se le pueda brindar un paquete de medidas de protección que se llama asistencia inicial. Claro. En la medida en que nuestras actuaciones sean debidamente coordinadas, la respuesta, por supuesto, va a ser mucho más efectiva. La asistencia inicial entonces implica para la víctima que ella pueda ser reubicada en un hotel temporalmente, mientras el grupo técnico de evaluación de riesgo evalúa la situación de esa víctima o esa familia. Hoy día estamos viviendo bajo un programa de protección. Nos sacaron de nuestra vivienda, estamos situados en un hotel, nuestro núcleo familiar, y pues nuestra vivencia se limita a una habitación mientras estamos esperando se nos defina qué paso es el siguiente. ¿Sí? ¿Quién es? Policía Nacional. Buenas tardes, patrullero. ¿Cómo está? Una vez que la Policía Nacional inicia esa asistencia inicial, el caso de la víctima es puesto en conocimiento del Grupo Técnico de Evaluación de Riesgo, que es la instancia competente para evaluar el riesgo de la víctima y para adoptar las medidas de protección que sean necesarias. En enero me hicieron a mí una evaluación de riesgo. A la intendente dijo, no, pero es que el riesgo, aquí el riesgo, ya no aparece usted que... Yo, o sea, que tengo que aparecer esto con la boca llena de hormigas para el otro día para que crean de que sí era peligroso el caso mío. Así le dije, entonces volvieron y mandaron otra evaluación. A la víctima le llega una carta en donde se le informa cuál fue la determinación del grupo técnico sobre su grado de riesgo, si es ordinario, si es extraordinario o extremo, según la gravedad, y se le informa también a la víctima qué medida de protección va a recibir en el caso de que el grupo técnico haya tomado la decisión de otorgarle una medida de protección. Entonces, a raíz de tanto insistir y de tanto insistir, un día cualquiera ya me llegó la notificación de que me iban a colocar un escolta del DAS. Me colocaron un escolta del DAS. Me dieron un celular con 300 minutos, con un plan de 300 minutos. Y me daban un apoyo de transporte para que alquilara un carro, para que me movilizara. Cuando sí se ordena adoptar medidas de protección, entonces a la víctima se le pueden asignar 4 tipos de medidas. La primera son medidas de autoprotección. La segunda medida se llaman medidas blandas, que consiste en asignación de un celular con minutos para que se pueda comunicar con las autoridades, o en un equipo de Avantel, o también en chalecos antibalas, en dotación de armas, en tiquetes de transporte nacional e internacional. Me llamó un familiar mío y me dijo que dónde estaba. Yo le dije que estaba por allá en el centro apartado y me dijo, busca y escóndate porque hay 2 paramilitares vinieron aquí a la casa en una moto. Me asignaron un carro, un carro blindado y otro escolta, una escolta de la policía. Y el que tenía del DAS, ¿cierto? El que ya tenía. Entonces ya son 2 escoltas. Y con eso estoy ahora.
2 escoltas y un carro. El tercer tipo de medidas son los esquemas móviles, que puede consistir en la dotación de un vehículo blindado o de una escolta. Y el cuarto tipo de medidas es la reubicación, que puede ser temporal o definitiva, dependiendo del grado de riesgo de la persona. Cuando a una persona la reubican temporalmente, se le entregan unos recursos para que la persona pueda subsistir durante un tiempo con su familia, mientras se disemina la amenaza, mientras se neutraliza esa amenaza. Pero ha sido mucho el trabajo que me costó conseguirlos. Dios mío, Señor, que hoy sí me digan que sí, que esta gente ya no me pida más nada, que ya no exigen más nada, que ya no dilaten más esto, ¿cierto? Pero es mucho sacrificio, conseguir esto es mucho sacrificio. O sea, se necesita prácticamente que ya tú estés al borde de la muerte para que el Estado te dé un esquema de protección a ti. Si la situación es muy grave, entonces se le puede asignar unos recursos, unos medios para que esa persona pueda rehacer su vida en otra parte del país. Me ofrecieron por allá que de pronto me trasladaban para otra ciudad durante un año, mientras que pasaba un poco la bulla, que yo me ubicaba en otra ciudad, que me daban casa, que me daban alimentación, pero solamente para los que estábamos como metidos en esa parte de la protección, que era mi señora y mi hijo. El resto, nada. Y yo soy una persona que veo de mis papás. Entonces yo les decía, pues, ¿con qué los voy a mantener? Entonces, no, que sueldo no me iban a dar. Entonces, pues, yo no podía tampoco acogerme a eso, porque dejaba desamparado a mi papá y a mi mamá durante un año. Me hablaron de un subsidio de vivienda que nunca se supo nada, que era una cosa, que era la otra. Es difícil, yo no puedo ir a meterme a un estrato 1 o 2, porque para mí pues representa más peligro. Yo tengo que buscar pues algo mejor, no una vida de burgués, pero sí algo mejor que me sirva, ¿no? Donde voy a estar metido en el peligro, en medio de Lampa. Sabe que hay barrios donde uno no puede frecuentar, no puede ir, y mucho menos irse a vivir. Total que era como casa por cárcel. Ese es otro programa que yo no le vi salida a eso. Este paso a paso, que puede sonar complejo, que puede parecer muy enredado, realmente funciona. Realmente funciona, tiene desde luego sus dificultades, como por ejemplo demoras en algunas decisiones, demoras en algunos trámites, pero el programa, en el caso pues nuestro aquí en la Comisión Nacional de Reparación, ha demostrado funcionar, ser efectivo, una respuesta muy adecuada de las instituciones, y se le ha podido proteger la vida de las personas. Mauricio, me incluyeron al plan del padrino y un celular que me mandaron de Bogotá a mi mamá y a mí. Bueno, el plan padrino fue una respuesta inicial a la necesidad de la Policía Nacional de garantizarle la vida y la integridad personal a todos los concejales del país. El modelo fue muy exitoso y se replicó para todas las personas en condición de riesgo que son cobijadas por este programa, y que consiste básicamente en el acompañamiento de un uniformado a una persona en particular. Es así como si tenemos referencias de que una persona ha sido amenazada y su estudio de nivel de riesgo y grado de amenaza arroja la necesidad de hacerle un acompañamiento policial, pues la unidad policial más cercana es enterada de la situación, se le asigna esta responsabilidad a un funcionario que generalmente es el comandante de la unidad básica, que cumple con estos propósitos de manera rutinaria, identificando a la persona, acompañándola y siendo parte activa de su propia seguridad. Por ahí me brindaron una protección, me dijeron que si quería que me ponían protección de la policía y que todas esas cosas. Pues sí, yo acepté. Durante un lapso de 8 meses acepté que esa protección, pero la protección de la policía, ¿en qué consistía? En que me ponían un policía ahí al frente de la casa, en que los policías más cercanos, los del CAI más cercano, me estarían pasando rondas, me estaban haciendo firmar ahí una planilla de que ellos iban allá. Pero no, eso no sirve de nada, porque más problema, más, ¿cómo le digo? Como dice la gente, más boleta con eso, se boletea uno mucho. El programa de protección a víctimas y testigos en el marco de la Ley 975 es un programa que recoge la experiencia de todos los programas especiales de protección que existen en el Estado colombiano. Esos programas adolecen de algunas falencias, ¿no? Como lo es la falta de consulta hacia las víctimas
sobre cuál es la medida más adecuada para proteger su seguridad y para evitar que esta víctima, contrario a proteger su vida y su integridad, resulta más visibilizada que lo que era antes de acogerse al programa. Entonces es importante que en la reforma que se está realizando al programa de protección a víctimas y testigos que participan en la Ley de Justicia y Paz se tenga en cuenta ese componente de consulta, de consenso con la víctima sobre cuál es la medida de protección que se debe aplicar a su caso para evitar que la víctima pueda resultar afectada por delitos por el hecho de haber sido incorporada al programa de protección. Desaparecieron los padrinos. Lo he estado llamando para localizarlos, para hablar, para preguntarle, pedirle favores que necesitaba, pero está a la altura y no, ni más. Esto aquí es, defiéndese tal cual. Es importante que estas personas cuenten con un muy buen acompañamiento, que las instituciones se preparen para responder a las exigencias de estas situaciones. El primero llamado a darle la confianza es el miembro de la Policía Nacional, es darle la credibilidad, darle la confianza de acompañamiento. Porque en el evento en que una autoridad no esté a la altura de responder a estas situaciones, realmente lo que está en juego es la vida y la integridad de las personas. No es la institución llamada Policía Nacional, sino un miembro que hace fracasar todo el procedimiento y toda la ruta. En estos casos, todos los comandantes de departamento hemos transmitido hasta las últimas unidades básicas, que son las estaciones, los protocolos de actuación que inician muchas veces con una llamada a la línea 112 o al 123, en donde se advierte una posible situación de riesgo o de peligro. Policía Metropolitana, buenos días, con el auxiliar Lazo, dígame, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Cómo está vestido el señor? Camisa roja, con pero señora, apúrese. Tranquilo, señor, cálmese. Esto genera una respuesta inmediata, inicialmente con las unidades de vigilancia que se apersonan de la situación. Hay un sujeto de camisa roja, traslade la patrulla rápidamente al centro. Calle 43 con carrera 23 916. En el periodo comprendido septiembre 2007-septiembre 2008, atendió 412 personas víctimas dentro del proceso de justicia y paz. 412. Podemos decir que el 54% de esas 412 personas son hombres y el 47% son mujeres, ¿sí? De esas 412 personas, efectivamente ingresaron al programa 108 personas. Hay unos mecanismos de protección ya dados también por el Ministerio del Interior, por la Policía Nacional y por el Departamento de Seguridad. Pero esos mecanismos han venido funcionando en 8 casos que conoce de manera cierta la comisión, que han sido denunciados y que han solicitado la participación de la comisión, pero indiscutiblemente tendrá que reforzarse esta política de seguridad de las víctimas para que este proceso de justicia transicional pueda llegar a buen término, pueda ser exitoso y que realmente las víctimas puedan ser reparadas. El programa de protección a víctimas y testigos no solamente considera medidas de protección individual, sino también medidas de protección de tipo colectivo u orientadas a municipios. Para identificar el riesgo colectivo se elaboró un mapa de riesgo, el que se hizo desde Policía Nacional, DAS y Planeación Nacional, entre otras instituciones. El mapa de riesgo identificó situación de riesgo en 975 municipios. Con riesgo extraordinario, 23 de esos 975. Se destacan ahí Putumayo, La Hormiga, Putumayo, y Tierra Alta en Córdoba. Con riesgo alto, 40 municipios de esos 975. Y se destacan ahí algunos municipios, sobre todo el departamento del Cesar y de otros departamentos del Caribe. Luego de este diagnóstico y de esta identificación de niveles de riesgo colectivo, lo que se hace es priorizar las zonas de intervención, las áreas críticas, que son inicialmente los municipios con riesgo extraordinario. La medida concreta ahí es intervenir con fuerza pública esas regiones, sobre todo para confrontar directamente los factores de riesgo.
sean bandas criminales, sean grupos paramilitares que no se desmovilizaron o sean grupos guerrilleros. También es importante resaltar que las medidas de seguridad no son únicas y exclusivas de las instituciones del Estado. También las personas a nivel de riesgo deben ser conscientes que son parte activa de su propia seguridad, y si hay comportamientos de riesgo que se asuman por parte de las personas, pues dificulta o dificultaría la labor de protección de la Policía Nacional. Yo, por ejemplo, he optado por brindarme seguridad yo mismo, pero ya si de personas extrañas o policía, ejército, no, yo nunca pido ayuda casi para nada. Y con lo poco que sé de seguridad, pues me he defendido, digo yo, ¿no? ¿Qué seguridad? Pues andar armado, andar con chaleco antibalas, no frecuentar sitios donde uno pueda saber que le van a disparar, que le van a hacer algo. Llegar a la casa por diferentes sitios, no llegar siempre por el mismo sitio. Como le digo, hasta ahora pues llevo unos días que he estado más bien como tranquilo. Yo siempre he tratado de manejar las cosas lo más moderado que he podido, ¿no? Pues en situaciones difíciles pues a uno le da miedo, nadie puede decir que no le da miedo. Lo cierto es que uno, como dicen, no se muere en la víspera, ¿no? Cuando le toca, le toca. He perdido amigos, contactos, porque trato de no hablar mucho, y cambiando horarios de trabajo, de lavaderos también, cambiando de carro, cambiando hasta de look, despistando, ¿sí me entiendes? Como he dicho, como se dice, un cambio en todo, en todo. Yo no puedo salir ni a la tienda de la esquina, a nada, porque además vivo en un barrio popular y es un barrio de mucha presencia paramilitar. Es que eso afecta a todo, vea, afecta a mi vida, la vida de mis hijos, incluso hasta mi vida personal íntima con mi esposo, porque ahí están estos dos muchachos a los que yo les agradezco mucho, ¿cierto? Porque de todas formas están protegiéndome, pero aún así es una incomodidad. Se pierde la intimidad familiar, se pierde totalmente. Hay que tener en cuenta los efectos psicológicos que ejerce sobre una persona el hecho de tener que ocultarse, o abandonar su tierra, o abandonar su familia. Por eso es importante acercarse al tema de la protección de las víctimas desde una perspectiva humana que disminuya los efectos negativos de la intimidación sobre las personas o sobre sus comunidades. Nos hemos tenido que enfrentar a una serie de retos profesionales muy particulares. No solamente el de promover la eficaz aplicación de las medidas de protección, sino también el de mirar a las víctimas cómo emocionalmente sufren graves afectaciones en su familia, en sus relaciones sociales, porque una amenaza le cambia la vida a una persona. O sea, mire, fíjese, nosotros no somos estos, nosotros somos gente, o sea, nosotros somos gente de trabajo, somos berracos, nos gusta vivir dignamente. Mis hijos ya saben trabajar, son buenos estudiantes. Y nuevamente estamos acá hoy día, reducidos a una habitación, porque un grupo lo quiso. Por tratar de vivir, por tratar de estar vivos, tenemos que vivir presos en una pieza. Nosotros hemos tenido que trabajar conjuntamente en algunos casos donde las víctimas pues lo han requerido con psicólogos, con psicólogas que tratan ese tipo de situaciones para que ellos puedan, digamos, a la par de tramitar sus medidas de protección, también recibir un acompañamiento psicológico que les pueda permitir afrontar ese cambio de vida que implica ser amenazado
y de acogerse a un programa de protección. En el nuevo diseño del programa que presentamos a la Honorable Corte Constitucional está un factor importante que tenemos en el documento que propusimos y que vamos a desarrollar, es el factor psicosocial. O sea que eso realmente en este momento de pronto no se le estaba, digamos, atendiendo en su debida forma, pero ya con el nuevo diseño sí se va a atender preferentemente. Yo al peligro ya no le tengo miedo. A veces me hago ganas de, inclusive hasta de que todo se acabe. Pero entonces yo a veces digo, no, Dios mío, perdóname, pero tengo que luchar por mis hijos. Nosotros aquí somos, nuestro núcleo familiar es de 5, pero éramos 5 porque llegó un nuevo integrante de la familia. Este es nuestra mascotica, se llama Pavarotti, es el lorito que nos acompaña. También está amenazado porque si nos vamos, él se muere. Entonces, él es el que nos acompaña. Juntos nos vemos los Simpsons, comemos aquí, dormimos, subimos a la azotea, recibimos el sol, miramos para todas las partes, lavamos la ropa. Mi tristeza es que no me gusta pasar una Navidad aquí, sin jugar, que aquí uno estarse viendo tele solo, sin árboles, sin ilustraciones ni nada. Mi vida es incierta, después de tener uno todas sus comodidades, de tener uno quien no espere en uno casi, y ahora llegar uno, estar uno, como se dice, en barrio, y sin hijos, sin nada, quien no espere uno en una casa. Esta es la dulce mansión. Y esta es mi habitación y mi compañía, un perrito que es mis hijas. Y el espejo que es donde todos los días me miro y me pregunto qué. Me acompañan los 2 colchones que tengo ahí y el peluchito que es mi compañía en las noches, que cuida la casa, que es el apartamento. Yo siempre le había dicho a mis hijos que a mí me parecía horrible salir a otro país, pero hicimos en un papel un mapa. Aquí es Colombia y en esto se parece una patica de vaca. Yo le pinté Bogotá, pinté arriba La Guajira, que por acá quedaba la costa, que por acá quedaba norte de Santander. Acá no podemos vivir. Hicimos el croquis y miramos que incluso en ninguna parte vamos a estar bien. Yopal tampoco. El temor mío ahorita es la desaparición de uno de nosotros. Arauca. Tampoco. Ellos ni siquiera se van a dar el lujo de matarnos. Me veo a mí, a uno de mis hijos desaparecidos. O sea, no veo más, ese es nuestro futuro si nos quedamos. Mi futuro son mis hijos y el futuro de ellos es estar lejos de todo esto. Yo quisiera hoy día sí salir del país, sí. Digo yo, de pronto una solución es irme del país. Ya he hecho la solicitud por diferentes partes, he enviado documentación a la Embajada de Suiza, Australia, Canadá, pues hasta ahora no me han contestado, tengo más de un año de haber hecho la solicitud. Nosotros aquí le gestionamos que se vaya para otra ciudad, o incluso si usted se quiere ir del país, la podemos llevar para otra parte, para otro país. Pero yo nada más lejos de la realidad, yo nunca me voy a ir de mi país, ¿qué le pasa? Y mucho menos me voy a ir para otra ciudad. Si es que yo estoy luchando es porque yo quiero vivir en paz en mi tierra, ¿sí? Yo quiero vivir en paz, tranquila, en mi tierra, en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, con lo que yo he construido durante tantos años.
Yo no tengo nada, no tendré mucho, pero lo que tengo es mío y lo conseguí bien. Lo conseguí dignamente y lo he conseguido trabajando. La mayoría de las víctimas y líderes amenazados no denuncian los hechos, sino que se desplazan de sus lugares de origen o prefieren guardar silencio ante la intimidación. Hay temor, los líderes sentimos temor. Nosotros le pedimos al gobierno, personalmente yo como líder, que tome cartas en el asunto. Están tratando de silenciar a las víctimas. Es difícil señalar puntualmente quiénes son los responsables de estas amenazas, pero como experiencia de la verificación, hay personas, hay grupos de intereses que pueden ver amenazados su posicionamiento por el testimonio y por la lucha reivindicativa de las víctimas. Es tan delicada la situación con los líderes que estamos en reclamación contra los procesos paramilitares y de guerrilla. Es tan delicada que mire, por ejemplo, hace 20 días en Urabá mataron a un líder, a Benigno Gil. Lo mataron. Entonces, uno se queda preguntándose, ¿con qué contamos las víctimas aquí? Pues, ¿con qué contamos? Indudablemente hay que estar del lado de esas personas y ellas tienen que saber que cuentan con mecanismos del Estado, con mecanismos como la misión para plantear sus problemas, para plantear sus denuncias, para trasladar sus angustias y sus preocupaciones. La mejor forma, a mi modo de ver las cosas, de generar una confianza total en las víctimas frente a estas medidas y a estos programas de protección a víctimas y testigos es una justicia eficiente. Quisiera que sucediera que se haga justicia, que estas personas sin mirar que ellos tienen plata, que tienen poder, no, que los procesen y no miren el poder que tienen político o económico, sino que miren la capacidad de hacer daño que tienen, el daño que nos han hecho. Que el país conozca la verdad y pueda establecer a ciencia cierta la autoría de quienes fomentaron, patrocinaron, organizaron y auspiciaron este fenómeno paramilitar en Colombia. Una fuerza pública transparente, una impunidad que termine siendo derrotada por el Estado, unos responsables identificados, judicializados y castigados para que las víctimas entiendan que la garantía de no repetición finalmente es algo serio para el Estado. Y el tema de seguridad tiene que ver con eso, indiscutiblemente tiene que ver con el desarme completo de las organizaciones que se encuentran al margen de la ley y que siguen ejerciendo violencia contra las personas líderes de víctimas o contra cualquier otro tipo de ciudadano. Lo ideal es que el principio de igualdad de la Constitución nos amparara a todos, ¿cierto? A las víctimas, a los victimarios, ¿cierto? Que hubiese garantías para todos. Pero ya sabemos que lo ideal aquí no funciona. Entonces, ¿cuál es el mensaje para las víctimas? Que no nos quedemos soñando con lo ideal y esperando que algún día el Estado se conmueva y le dé protección a las víctimas para que puedan salir a reclamar lo suyo. No podemos quedarnos a esperar eso. Sé que reclamar nuestros derechos en un país en conflicto es muy complicado, pero ante todo es necesario que todos y todas denunciemos. Tenemos derecho a saber qué pasó con nuestro ser querido, tenemos derecho a una reparación integral y tenemos derecho a que existan garantías de no repetición de los hechos. Que no tengan temor para hacerlo, porque para eso estamos las instituciones encargadas de protegerla con la disposición de hacerlo para garantizarle el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. Tenemos que empezar a reclamar incluso exponiéndonos un poco o exponiéndonos mucho, como me he expuesto yo y como se ha expuesto una cantidad de gente que todavía está viva y de gente que ha perdido la vida en esto. Pero es que esto hay que hacerlo, porque si no lo hacemos va a seguir el estado de impunidad en el Estado por séculas, seculorum. No va a haber quien pare esto. La comisión espera que el programa se consolide luego de esta reforma ordenada por la Corte Constitucional. En principio, en un elemento importante, que su enfoque cambie en lo posible
de lo asistencial a lo preventivo. En segundo lugar, que los mecanismos que otorgan las medidas de protección sean oportunos y eficaces. También esperamos que luego de toda esta reforma se logre procesar y sancionar a los agentes de la fuerza pública, a los funcionarios del Estado que persistan sus vínculos con grupos ilegales. Un reto importante también es la difusión del programa, porque somos conscientes que de pronto el programa actual no lo conocen en su cabalidad. Otro reto importante es tratar de que las autoridades locales y regionales también adquieran un compromiso frente al programa. Y el más importante de todo, que he hecho mucho énfasis en esta entrevista, es destacar por tierras y comiencen a funcionar sean muy ágiles para cuando se den estos procesos haya la suficiente capacidad de respuesta y no hayan más vulneraciones individuales y no hayan más vulneraciones colectivas y el proceso, digamos, tenga y goce de garantías y normalidad. Es necesario que el Estado asuma como una prioridad la protección de las víctimas, para que ellas se sientan seguras y respaldadas por las instituciones en el momento de denunciar y de participar en los procesos de la Ley de Justicia y Paz. De esta forma, el Estado garantizará el respeto por los derechos de las víctimas y ellas contribuirán en el proceso para que los responsables de la violencia que ha padecido el país respondan ante la justicia.